Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre interpolación polinomial. Resulta ser entonces que esto de la interpolación polinomial pues es un método muy común para estimar valores intermedios entre puntos asociados con datos. ¿Ok? Para ello recordemos que un polinomio de enésimo grado o de grado n, que lo puedo denotar como esta f, pues se puede escribir como a0, que es una constante, más a1 por x, donde x es la variable de cual depende este polinomio, más a2 por x al cuadrado, más así hasta llegar a una an por x a la n. Es decir, tenemos que en este asunto de la interpolación polinomial, pues podemos unir dos puntos por medio de un polinomio de grado 1. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que tendríamos esta a0 más el a1 por el x. Esto nos daría un polinomio de grado 1. Y si queremos unir tres puntos, pues tendríamos que utilizar un polinomio de grado 2 o cuadrático. ¿Ok? Un polinomio de grado 2 pues requiere de este tercer término. Tendríamos que tener estos tres términos igualados a este f. Y de esa manera esa f pues sería un polinomio de grado 2. Y así, si queremos entonces unir cuatro puntos, pues requerimos un polinomio de grado 3. ¿Sales? Bien. ¿Por qué nos sirve esto? Porque con esto podemos estimar el valor de una función en medio o entre estos puntos que hemos unido. Fíjense, estos puntos están asociados con valores que conocemos. A lo mejor conocemos el valor de una función en este punto y el valor de la misma función en este primer punto. Pero queremos aproximar el valor de la misma función entre un cierto punto, entre estos dos que conocemos, y esto lo podemos hacer con una aproximación lineal. ¿Ok? O a lo mejor yo quiero conocer el valor de la función de otra función o la misma entre estos dos puntos, pues entonces lo podemos aproximar también con una interpolación cuadrática. ¿Sales? Esto va a quedar un poco más claro a medida que veamos el siguiente ejemplo. Pero antes de ello, tenemos entonces que una interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de enésimo grado que ajuste n más 1 puntos. Es decir, siempre vamos a tener el grado del polinomio y vamos a tener un punto de más. ¿Sí? Vamos a tener, si el grado del polinomio es n, pues este nos va a permitir hacer una interpolación de n más 1 puntos. ¿Ok? Y resulta ser que es un polinomio único. Hay solamente un polinomio que nos permite hacer esto en los diferentes casos que consideremos. Pero también resulta ser que aunque hay un solo polinomio, pues existe una gran variedad de formas de expresiones matemáticas que nos permiten obtener ese polinomio. Y entre esas opciones que hay y que son buenas porque nos permiten obtener expresiones que se pueden programar, es decir, podemos hacer un programita que nos genere esas interpolaciones, que es algo que voy a hacer en un siguiente video. Pues resultan ser los polinomios de Newton y los polinomios de Lagrange. Y ustedes recordarán que Newton pues está asociado con la mecánica clásica y también Lagrange. Ambos tienen mucho que ver con lo que es la física clásica, la mecánica clásica. ¿Sales?
Y también hemos estado viendo unos videos por ahí donde pues aparece el cálculo diferencial integral debido a Isaac Newton. Entonces, estos personajes pues tienen que ver de alguna medida, de alguna manera con estas técnicas que son polinomios de Newton y polinomios de Lagrange. ¿Ok? Bien. Para ello, para seguir con el asunto de la interpolación, pues vamos a empezar con los polinomios de Newton y vamos a empezar con la parte más fácil, que es la interpolación lineal. Fíjense, si tenemos una gráfica, esta curva negra que ustedes ven aquí en la imagen, que se produce pues al graficar esta f, ¿sale? Es una cierta función. Y tenemos cuánto vale esta función en un x0. O sea, en este punto pues tendríamos que en este x0 tendríamos f de x0. Yo aquí estoy hablando de una f, pero en general puede ser cualquier función. ¿Ok? En el siguiente ejemplo vamos a dejar más claro esto, pero consideren que es la gráfica de una función f. Entonces en x0 yo conozco f de x0 y en x1 yo conozco f de x1. Ahora, yo quiero, el asunto es conocer el valor de la función en un punto intermedio entre x0 y x1, por ejemplo, entre x. Pero quiero aproximar ese valor o quiero idearme una manera de llegar al valor al valor de la función en este x, pero sin evaluar en la función, ¿sales? Esto es bien importante. Entonces, para ello vamos a usar una interpolación lineal y con esta idea pues se generan estos triángulos que ustedes ven. Fíjense, tenemos que estoy relacionando esta información con estos resultados, estas expresiones matemáticas. Primero tengo f1 de x. ¿Qué quiero decir con f1? Pues es una función lineal. Es decir, tengo el a0 más a1 por el x. Entonces tengo f1 de x. ¿Qué está pasando? Pues como son triángulos semejantes los que se generan aquí, es decir, tengo este triangulote que va desde este punto a este, y luego tiene este lado y tiene este lado, pero también tenemos este triangulito que se forma, que tiene una doble malla y cuyo punto superior pues es el que corresponde a esta x. Pero tengo, fíjense que con esta x tengo f1 de x, que es la que aparece aquí. Entonces estoy diciendo que este lado pues corresponde con la gráfica de primer grado. Si graficamos a0 más a1 por x, pues tengo una gráfica lineal, tengo una línea con una cierta pendiente. Entonces lo que voy a hacer es relacionar la pendiente de este triangulito con la pendiente de este otro triangulito, que son iguales, ¿ok? Pero aparecen cantidades ahí un poquito distintas, fíjense. Para la pendiente del triangulito chiquito, pues voy a requerir f subíndice de x, es decir, el valor en este punto, acá lo tengo, menos el valor en este punto inicial, f de x0, ¿ok? Fíjense que aquí estoy relacionando el valor, aquí es la f, no es f subíndice es, pero lo puedo hacer porque esto es cierto, vean la imagen, ¿sales? El valor de este punto también corresponde al valor que toma la función que genera esta curva. Entonces tengo f de subíndice 1 de x menos f de x0 entre x menos x0. De esa manera yo tengo esta expresión para la pendiente de este primer triangulito. ¿Ok? Ahora, para la pendiente del segundo triangulito, como son iguales,
Son triángulos semejantes, tienen ángulos en común. Entonces tenemos f de x1, es decir, este punto, menos f de x0 menos este punto, entre x1 menos x0. Y esto es cierto, ¿ok? Y aquí nótese que de alguna manera hemos metido este f1 de x, es decir, hemos metido una función de forma general que es lineal, en la que estamos relacionando la información de la gráfica que nos interesa interpolar, en la que involucramos dos puntitos, x0 y x1. ¿Sales? Recuérdense que en la interpolación lineal lo que hacemos es unir dos puntitos por medio de una recta. Y acá lo tenemos, dos puntitos por medio de una recta. ¿Ok? Y mediante esta recta, pues vamos a estimar este f1 de x. Vean esto. Legalmente, lo que nos interesa conocer pues es el valor que toma esta f en esta x, es decir, tendríamos que conocer este punto. Pero si lo aproximamos mediante estos dos puntitos, pues estaríamos evaluando esto, es decir, tendríamos f1. Si nos fuéramos a evaluar la función, por acá tendríamos el resultado. Es decir, esto nos va a permitir una aproximación que va a mejorar conforme estos dos puntitos sean más cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Si este puntito se va hasta aquí y me interesa este valor, pues vean que si yo trazo una recta, si yo trazo la gráfica del polinomio lineal, pues voy a tener que la gráfica casi pasa por encima de la gráfica original, ¿ok? Y eso me va a permitir pues aproximar el resultado de la interpolación. Bien, vamos a ver esto con un poquito más de detalle en el siguiente ejemplo. Para ello, entonces, despejamos esta f1 de x y obtenemos esta expresión. ¿Qué hice? Pues este x menos x0 lo mando a la derecha y multiplicaría a todo este factor, a todo este término. Y después, entonces fíjese, obtengo esto. Y después lo que hago es deshacerme de este f de x0, lo mando del lado derecho, pero positivo. Lo puedo poner al inicio, lo puedo poner después. Y de esa manera yo ya tengo una formulita para que con la información de la gráfica, pues poder generar mi gráfica de interpolación. ¿Ok? También nótese que esta f1 de x pues es a0 más a1 por x. Entonces ustedes me pueden decir, pero aquí no vemos esa estructura. Sí la hay, y para ello tenemos que multiplicar este término por el x menos x0 por este término más este. Es decir, una vez que hacemos eso, pues tenemos este resultado. Y entonces, como acá está la variable, la x, pues todo esto tiene que ser a0 y lo que multiplica la variable x tiene que ser a1. ¿Ok? Entonces podemos ver que la fórmula anterior pues corresponde a la fórmula de un polinomio con n igual a 1. Es decir, con a0 más a1 por x elevada a la 1. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. Y dice, estime el logaritmo natural de 2. Me interesa entonces que esta función sea evaluada en 2, es decir, x va a tomar el valor de 2. Fíjense, mediante una interpolación lineal. Primero realice el cálculo por interpolación entre logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 6. Nos dice, el x0 vale 1 y el x1 vale 6. Entonces van a conocer estos dos valores y me interesa conocer el valor intermedio, ¿sí? del logaritmo de 2, ¿ok? Pero mediante una aproximación de interpolación lineal. Dice, después repite
repita el procedimiento, pero use un intervalo menor del logaritmo natural de 1 al logaritmo natural de 4. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Recuerdan lo que les dije cuando hacemos más corta la distancia entre esos puntos en los que vamos a conocer el valor intermedio? ¿Va a mejorar? Se espera que mejore. Vamos a ver si eso ocurre. Y observe que el valor verdadero del logaritmo natural de 2 pues es 0.69. Entonces, me voy a la fórmula anterior. Aquí estoy usando esta fórmula porque es más simple, es más compacta. Entonces, f de x0, la f es logaritmo, es la función que me interesa ahora interpolar. Entonces, lo evaluamos en 1 más f de x1, que es logaritmo de 6, menos f de x0, otra vez logaritmo natural de 1, entre x1 menos x0, entre 6 menos 1 por el x, que es que toma el valor en el que quiero conocer el valor de la función, que es 2, menos el x0, que es 1. Entonces, evaluando esto, pues logaritmo natural de 1 es 0, logaritmo natural de 6 es 1.7917, otra vez menos logaritmo natural de 1, que es 0, entre 6 menos 1, que es 5, por 2 menos 1 es 1. Entonces básicamente es este numerito entre 5, ¿ok? Ese resultado pues es 0.3583, estoy utilizando 4 cifras decimales, lo que indica que para que este valor se parezca a este 0.69, que es el valor real de esa de evaluar, de tener logaritmo natural de 2, pues hay un error de 48.3%, ¿sales? El valor real está acá y estamos evaluando por acá por medio de una recta, ¿ok? Vamos a ver qué pasa cuando esos dos puntos extremos lo hacemos más chiquito. Okay. Esperamos que la interpolación, que la recta pase más, se parezca más a la gráfica y nos dé un mejor resultado. Entonces, tenemos que lo siguiente. Tenemos otra vez f de x0, acá tenemos f de x1, ahora es 4, el x1 vale 4, el x0 sigue siendo 1, entre 4 menos 1 por 2 menos 1. Tenemos el 0, logaritmo natural de 4 es 1.3863, entre 4 menos 1 por 1. 0.4621. ¿Qué está pasando? Estamos acercándonos más al verdadero resultado, ¿sí? Tenemos que el logaritmo natural de 2 es 0.69 y aquí tenemos 0.4621. Es decir, solamente tenemos un error de 33.3. ¿Ven? Entonces, en este asunto de la interpolación lineal, aunque no es muy buena aproximación, si hacemos más chiquitos esos trozos, esas líneas, pues el resultado va mejorando. Fíjense, es logaritmo natural de 2. ¿Qué pasaría si evaluáramos si x1 fuera logaritmo natural de 2.5? Básicamente la línea va a estar encima de esa curva. Ahora, para ello yo digo encima, pero hay que conocer la gráfica del logaritmo, ¿sale? Del logaritmo natural. ¿Cómo va? Hay que ver si realmente esto es una forma cuantitativa de verlo, pero también un poco de cualitativo, pues tendríamos que ver la gráfica y darnos una idea, ¿sabes? Hay veces que las gráficas pueden ser muy feas y entonces las interpolaciones lineales no funcionan, ¿okay? O tendríamos que hacer algo más, entonces tendríamos que pasar a una interpolación cuadrática, porque la gráfica de ese polinomio cúbico pues se aproximaría, se pegaría más a la forma de la función en la que vamos a evaluar ese punto, y entonces tendríamos que recurrir a una interpolación cuadrática. Bueno,
hasta aquí vamos a dejar este primer video. En el siguiente video o en el siguiente que voy a subir viene un pequeño programa donde vamos a generar, voy a programarles esta formulita y vamos a obtener pues un programa que nos permita considerar diferentes funciones. Y además de ello voy a utilizar lo que es Genoplot, que ya lo hemos visto en otros videos, para generar la gráfica resultante, ¿sales? Y vamos a ver pues qué comportamiento se obtiene. Hasta aquí dejamos este video y nos vemos en uno siguiente. Hasta la próxima.